El sistema más exclusivo del programa Hermandad es el generador de informes, al que llegamos desde el menú de explotación. Está compuesto de dos funciones fundamentales que son los condicionantes o los filtros que nos producen qué es lo que quiero y el diseño de informes o herramientas que me producen cómo lo quiero. En definitiva, los condicionantes me dan los datos y el diseño de informes me lo monta en pantalla en un listado. La conjunción de ambos se ejecuta desde la emisión de listados a medida, que en definitiva es el generador de informes. Se llega a él desde el menú de explotación, pero también podemos acceder desde la zona de la paleta lateral izquierda, pestañas de informes, en donde tenemos los tres botones de los procesos que acabamos de ver, que son los filtros o condicionantes, los formatos o diseños de impresión y el generador de informes o emisor de listados a medida, que al presionarlo nos produce el sistema de ejecución de listados. Vamos a ver la primera funcionalidad, que son los condicionantes. Comienzo pulsando el botón de filtro que me abre la pantalla de los condicionantes. En la parte superior ya os está recordando lo de qué datos quiero. Es decir, no confundáis, el condicionante no sirve para listar. Muchas personas lo confunden en ese aspecto. El condicionante sirve para sacar datos solamente. Después ya tendrás que tratarlo de alguna manera para convertirlo en un listado. Pero es qué datos quiero, ya que el condicionante no solo se utiliza para los listados. Se puede utilizar para búsquedas, para cargar carpetas, para emitir correos electrónicos, para cargar cabildos, para muchas cosas. Bien, en la pantalla tiene muchas herramientas. Empezamos viendo el botón nuevo, que os sirve para generar un nuevo condicionante. El botón abrir, este os abre la lista de todos los condicionantes que tengáis diseñados para poder modificarlos o bien para poder crear uno nuevo en base a alguno de lo que ya tengáis. Una vez que utilicéis estos botones, tenéis que comenzar poniendo aquí el título o modificando el que ya tuvierais y aquí un grupo. Esto es importante ya que con el uso de los condicionantes acabáis teniendo muchos y si los agrupáis sabréis perfectamente para qué zona o qué área de vuestra hermandad es. Aquí podéis escribir un texto libre, completamente textual o literal, y una vez que lo hayáis escrito una vez, no tenéis que volver a escribirlo en lo siguiente, sino abrir el desplegable y os van a aparecer los grupos que ya hayáis creado antes. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí estáis viendo procesión con acento y yo he visto en vuestra base de datos que me mandáis a taller grupos en donde pone procesión con acento, procesión sin acento, procesión en mayúscula, procesión en minúscula y son grupos distintos, puesto que este campo es sensible a mayúscula y a minúscula y a acento. Tenéis que escribirlo exactamente igual, de manera que cuando creáis un grupo, la siguiente vez no lo escribáis de nuevo, porque os podéis equivocar en el texto. Elegirlos del desplegable. Esta información es meramente informativa. En la casilla de modificado se activa cuando estéis cambiando un condicionante. El número interno es el número o clave primaria del registro del condicionante en cuestión que estéis abriendo o tocando en cada momento. Esto es útil para el administrador de sistemas. Y el actualizado es la última fecha en que se tocó el condicionante o que se modificó. Aquí aparece lo más importante, los campos seleccionables. Estos campos aparecen todos detallados en el manual principal del programa Hermandad para que sepáis para qué sirven y cómo se comportan. Digo cómo se comportan porque el condicionante consiste en realizar unas comparativas de valores para dar unos resultados. Y hay campos que son alfanuméricos, que solo admiten, que admitan cadena de caracteres, de números y letras, pero luego hay campos numéricos que solo admiten números y también hay campos de fecha que, como por ejemplo que solo admiten fecha, no admiten un número ni letras. Y también luego tenemos campos especiales que son los campos de sí o no, es decir, los que en el programa se utilizan con casillas y solo admiten un valor lógico, que es una S o una N o la palabra sí o la palabra no. De todos modos, cuando hagáis una comparativa incorrecta, el programa os va a decir, esto no me gusta, tenéis que poner tal o cual cosa. Y os repito que todos estos campos aparecen en el manual principal del programa. Si se os presenta alguna duda, acudís al anexo 7, guía de campos. Mientras estáis realizando el condicionante, en la casilla de programando irá apareciendo la fórmula que estáis montando. Los operadores son fundamentales porque son los encargados de hacer las comparativas. Igual a, un campo distinto de algo, un campo parecido a algo, mayor que, menor que, etc. De ello, el valor vacío solamente debiera admitir un igual a o un distinto de. Y el valor variable es el que os permite hacer una comparativa dinámica, es decir, que os puede servir para siempre.
En otras palabras, cuando pongáis un valor variable, al ejecutar el condicionante es cuando se os va a pedir la comparativa. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un filtro que nos dé datos de una salida procesional. Si se trata de la del año 2023, pues pondríamos campo año de procesión, que está aquí en la carpeta de procesión, igual a 2023. Pero ese condicionante solo serviría para el año 2023. En cambio, si pusierais año de procesión igual a variable, pues cada vez que ejecutéis el condicionante, el programa os pedirá, o sea, el condicionante os va a pedir qué año de procesión queréis, con lo cual el condicionante os va a servir para siempre. En la casilla valor a comparar es donde tenéis que poner eso, el valor que se va a comparar en la igualdad. La igualdad, la búsqueda de lo que sea. Los conectores. Los conectores os sirven para hacer encadenamientos de condiciones. Es decir, quiero que un campo sea igual a algo o igual a algo o igual a algo. O quiero que un campo sea igual a algo y igual a algo y igual a algo. La conexión o significa que con que se cumpla uno de ellos va a salir el dato. La condición y obliga a que se cumplan todos. Normalmente el conector y no debiera usarse porque basta con que pongáis un filtro y otro filtro y otro filtro, todos estarán encadenados por la condición lógica y siempre. El conector o es el que os va a servir más bien para el encadenamiento, de manera que en una misma línea podéis encadenar hasta 5 condiciones o. La fuente de datos, cada vez que hagáis un condicionante tenéis que decidir si se van a buscar datos del archivo de hermanos en activo o de alta, o de hermanos en pasivo o de baja, o de ambos a la vez. Y cuando hayáis montado el condicionante le podéis dar a este botón para probar a ver qué datos os presenta y si está bien montado. Y en la parte inferior tenemos el botón que os sirve para eliminar el condicionante que tengáis en pantalla al completo, el de aceptar la línea que estáis programando como filtro. Hasta que no le deis este botón, el filtro no pasa al área de condiciones, que es donde se hace efectiva para su ejecución. El filtro o el condicionante os permite hasta un máximo de 20 líneas condicionales aquí. El botón de deshacer os quita el último encadenamiento que hayáis realizado. Si estáis encadenando en la misma línea de filtro varios conectores OR y os habéis equivocado en uno de ellos, pues le dais al botón de deshacer y se quitará el último. Si le seguís dando, va quitando encadenamiento hasta llegar al principio. El de borrar línea os sirve para eliminar una línea de filtro que se ha metido en el área de condiciones y que no queréis que funcione. El botón de grabar os sirve para grabar el condicionante al completo que hayáis hecho, y el de copiar os sirve para copiar un condicionante que hayáis abierto previamente, al cual le habéis cambiado el título y algo más, y lo podéis grabar con ese otro nombre. Es decir, podéis complementar un condicionante que ya hayáis realizado poniéndole un añadido o quitándole algo de lo que tenga. Es una manera muy rápida de sacar un condicionante a partir de otro. Y existe un botón muy útil, que es el botón de la ayuda, que aunque aquí está inhabilitado, se habilita automáticamente cuando seleccionéis un campo cuyos valores son una lista de elementos. Ese campo, como puede ser sesión CLV, puesto CLV, encer CLV, si nos vamos a los datos básicos, pues tendremos el campo sector. Cuando seleccionáis ese campo, le voy a dar doble clic para que lo veáis, el botón se habilita y os presenta, al darle ayuda, la lista de elementos válidos que podrá tener ese campo para hacer la comparativa. Veis la utilidad que tiene, ¿no? Vamos a verlo con otro. Por ejemplo, si yo elijo el tipo, que es el tipo de persona, cuando le dé doble clic, en el campo ayuda me van a aparecer los 3 tipos que ofrece el programa. El tipo 1, que es el hermano, el tipo 0, que es externo, y el tipo 2, que es el número. Y si yo elijo cualquiera de ellos, voy a dar doble clic a hermano, él automáticamente ya me coloca aquí el valor a comparar. Bueno, yo me he adelantado un poco, pero vamos a hacer una comparativa para que lo veáis cómo se funcionan los filtros. Vamos a borrar todo y continuamos. Vamos a comenzar haciendo pequeñas prácticas de filtros antes de hacer el primer condicionante. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero localizar a todas las personas cuyo apellido sea parecido a García. Me voy a los datos básicos donde está el campo apellido, elijo apellido con doble clic. Él, al hacer el doble clic, automáticamente pasa a la línea de programando y me dice que por defecto el operador sea igual. O sea, que este se pone siempre por defecto. Pero yo quiero apellidos parecidos a García, por lo tanto, piso en parecido y él ya me está programando apellidos parecidos a. ¿Y dónde pongo García? Pues lo tengo que escribir aquí en el valor a comparar. Por ejemplo, García, así.
Y yo podría decir ahora un encadenamiento, porque García puede aparecer así o puede aparecer con acento. Pues yo si le doy al O, automáticamente él ya me multiplica el encadenamiento con el campo apellido. Cuidado, que yo podría hacer la comparativa o el encadenamiento con otro campo. Y yo podría elegir otro campo de la zona de campo y en este segundo encadenamiento me quitaría apellido y me pondría el que yo eligiera. En este caso voy a seguir el encadenamiento con García y le voy a poner aquí un acento. Pues veis, sí. O voy a volver a hacer un tercero apellido parecido a García en mayúscula. Y ahora ya tengo los 3 encadenamientos, le voy a dar a aceptar la línea. Pues ya tengo aquí todo completo con los 3 encadenamientos de apellido parecido a. Borro y hacemos otro. Vamos a hacer un filtro que nos saque a todas aquellas personas que a día de hoy aún no han cumplido 18 años. Y vamos a tener en cuenta de que hoy es el día 20 de enero del 2023. Por lo tanto, yo tengo que buscar todos aquellos cuya fecha de nacimiento la busco dentro de datos básicos, aquí, le doy doble clic a la fecha de nacimiento, aquí está, pasa a la línea de programación y cuya fecha de nacimiento sea mayor que el día 20 de enero del 2005. Que eso significaría que mañana cumplirían 18 años, pero hoy no tiene 18 años, ninguno nacido posterior al 20 de enero, teniendo en cuenta que hoy es 20 de enero. Bien, si yo hago este condicionante, solamente me va a servir para sacarlo hoy, porque mañana ya no me sirve. Ya hay gente que pudieran haber cumplido y ya no. Para esto es para lo que yo decía antes, en el principio de la sesión del vídeo, que está el valor variable. Yo en este caso no utilizaría esta fecha, sino que pondría aquello cuya fecha de nacimiento sea mayor que valor variable. Automáticamente él pasa la condición a la zona de condiciones válidas y ya me lo deja así. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo se ejecuta? Pues lo vais a ver. Cuando se ejecuta el condicionante, vamos a hacerlo mediante el probador, le doy a este botón, él automáticamente me saca esta pantalla que me dice: el condicionante elegido incluye alguna consulta variable. Indique cada uno de los valores que desea usar en la consulta. Si yo esto lo disparo hoy, pues yo aquí tendría que poner el valor del 20 de enero del 2005. Y yo lo dispararía. Si fuera mañana, pues tendría que poner el 21. Si fuera pasado, pues el 22, etcétera. Es decir, haríamos una consulta dinámica que me serviría para siempre. Vamos a otro. Ahora vamos a hacer un condicionante que nos saque a todos aquellos que cumplen años para felicitarles. Y que cumplen en el mes actual. Así podemos sacar todos los de un mes para preparar las cartas del mes en curso. Al mismo tiempo, no voy a sacar a las personas que deban dinero a la hermandad. Bueno, pues para sacar eso, nos vamos a datos básicos, busco el mes de nacimiento, le doy doble clic y yo, si estamos en enero, yo podría decir, dame a todos aquellos cuyo mes de nacimiento sea el 1, enero. Pero claro, esto solo me serviría para enero. Yo quisiera que este condicionante me sirviera para siempre. Bueno, pues no voy a poner aquí esto, sino que voy a utilizarlo con la consulta variable para que me resulte dinámico y me sirva para siempre. Le digo mes de nacimiento igual a valor variable, ya lo tengo aquí. Y esto me va a servir para sacarlo cada mes. Y al mismo tiempo, ¿dónde está la deuda? Pues en el bloque de tesorería, la pestañita de tesorería lo tengo aquí, en el campo deuda actual. Le doy doble clic y ¿quién no tiene deuda? Pues el que tiene la deuda actual igual a 0. Ahora voy a comparar 0. Ocurre una cosa, si nunca ha tenido una persona deuda, probablemente no lo tenga con el 0, sino que lo tenga vacío. Y el vacío es un valor también en las bases de datos relacionales. Entonces, si lo tiene como vacío y ponéis valor al comparar como deuda actual igual a 0, puede que esa persona no aparezca. Yo os recomiendo siempre que vayáis a poner el valor de la deuda actual a 0, que le añadáis un conector que sea deuda actual igual a 0 o deuda actual igual a vacío. ¿Veis? Se ha montado automáticamente dándole a cada uno de los operadores correspondientes. Y esta línea, que la voy a aceptar ahora, sí sería la válida, porque va a dar siempre a todos los que no tienen deuda. Vamos a otro. Ahora no solo vamos a poner filtros, sino que además vamos a crear el condicionante. Para ello le damos a nuevo y le vamos a poner el título. Esto va a ser hermano de según formas de pago con deudas y según sector, por ejemplo. Y en el grupo que lo voy a meter va a ser en el de tesorería.
Hermanos según formas de pago, con deuda y según sector. Cuando digo según, quiere decir que me pueda servir para cualquiera de la forma de pago que sea o de cualquier sector. Por lo tanto, estamos hablando de consultas variables. Bueno, pues tengo que buscar la forma de pago dentro del grupo de tesorería. La forma de pago que sería esta. Ojo que hay también para la voluntaria 1 y para la voluntaria 2. En este caso, la forma de pago de la cuota ordinaria. Le doy doble clic y le digo cuya forma de pago sea igual a variable. Y así que me la pida cada vez que yo lo ejecute. Que además tenga deuda. Pues deuda actual mayor que 0. Acepto la línea. Y por último, que tenga el sector que yo le pida. Me voy a datos básicos, elijo el sector, con doble clic lo coloco aquí y que el sector sea igual a valor variable. Pues ya lo tengo. Vamos a hacer una prueba a ver qué ocurre. Le pincho y fijaos que hay dos consultas variables, por lo tanto me aparecen esas dos. Una es la forma de pago igual a, y ahora yo tendría que escribir aquí la forma de pago. Si yo no recuerdo las nomenclaturas, le doy al botón de ayuda y aquí tengo todas las formas de pago. Supongamos que voy a buscar todos aquellos que pagan a cobrador, que tienen deuda y que pagan a cobrador y que son de un sector determinado. Pues le doy a ayuda y vamos a suponer que fueran del sector Miramar. Al darle a aceptar, aquí tengo el resultado con 5 personas que son del sector de Miramar, que tienen deuda y que pagan a cobrador. Otra prueba. Le damos otra vez a ejecutar el probador. Forma de pago, pues por ejemplo que paguen en la Casa Hermandad y que sean también del Miramar. Le doy el sector, aceptar y me salen 7 personas que son de ese sector y que pagan en Casa Hermandad. Ahora yo me estoy contento con el condicionante y lo único que tendría que hacer es darle al botón de grabar. El condicionante ha quedado grabado y si yo le diera al botón de abrir, en la lista de filtros me aparecerá en el grupo de tesorería en la posición que le corresponde por orden alfabético, según forma de pago. Lo abro con un doble clic y aquí lo tenemos. Bien, pues vamos a ver ahora la potencia que nos ofrecen los condicionantes, porque lo podemos usar en muchas partes del programa. No solo sirven para ser listados, concretamente en la ficha de hermanos en activo, algo que ya se vio en los localizadores. El segundo localizador es la búsqueda exclusiva por condicionante. Pues yo podría aquí localizar el condicionante que yo acabo de crear, me saca la consulta variable de la forma de pago. En este caso voy a sacar a los que pagan en cobrador y que son del sector del Miramar. Le doy a aceptar y aquí tengo a las 5 personas que nos han salido antes en el probador para poder entrar en cada una de las fichas de ellos y ir navegando e ir viendo la causa por la cual se ha producido la deuda. Aquí lo tenemos, pagan en cobrador y estos son los recibos que tienen adeudados. Vamos a usar ahora un condicionante que ya lo tengo hecho, que es vital en todos vuestros sistemas. El de hermanos de pleno derecho, es decir, el que necesitáis para sacar y generar la lista de todas las personas que tienen derecho a voto en elecciones. Le voy a dar al botón de abrir y yo ya tengo preparado aquí el de hermanos de pleno derecho, aparte de que tengo uno exclusivo para Málaga, porque concretamente en esta provincia el obispado ha decidido que todas las hermandades tengan el mismo sistema de pleno derecho, que son 2 años de antigüedad y 18 años cumplidos. En el caso del resto del país, pues cada obispado o cada hermandad tendrá establecida, según sus estatutos, cuáles son las condiciones. Voy a abrir el condicionante de hermanos de pleno derecho y para construirlo se ha sacado que la primera condición es el tipo igual a 1. Hablamos del tipo, que es el tipo de persona, lo que os decía antes. Si le doy doble clic y lo fuera a programar, os recuerdo, viendo la ayuda, que los tipos 1 son los hermanos, los 0 los externos y los 2 los sin número. Bien, pues he puesto tipo 1 para que no se me cuele en el listado de pleno derecho un externo, es decir, una persona que es un no hermano. Por eso es fundamental que en el listado, que en el condicionante de hermano de pleno derecho vaya el tipo igual a 1. Y al mismo tiempo he utilizado un campo que es en la ficha de casilla de marca, un marcador. Pues este campo, que es el pleno derecho y que lo tenéis dentro del grupo de secretaría, aquí, al darle doble clic, el valor a comparar, podéis escribir la S y la I para las marcadas. Es indiferente que lo hagáis con mayúscula o con minúscula, que el programa lo va a entender, tanto si ponéis la S como la SI como lo contrario. En el caso de no marcado, os recuerdo que es no
o la N o no mayúscula o como queráis. Bien, pues aquí hemos puesto pleno derecho igual así y esto es más que suficiente para que nos dé el listado de hermanos que tienen derecho a voto. Le doy a dar a aprobar y aquí lo tendría. Esto he dicho que es más que suficiente, pero luego cada hermandad añadirá si quiere el cuota igual a 0 porque no quiere que tengan deuda, o por el sistema de censo electoral se cuadran las personas según la fecha del día de las elecciones y según hasta dónde se le permite la deuda. Ese sistema de censo electoral que está en el menú de Secretaría, Junta de Gobierno, que es el censo electoral, y que lo podéis ver en el Sopordad, donde hay amplios artículos hablando del tema, es el que os da automáticamente un sistema para marcar las casillas de los que realmente le corresponden. Es decir, el censo electoral se va a encargar de marcar o desmarcar, quitarle las casillas a los que tengan deuda según lo que vosotros hayáis inscrito y que no hayan cumplido los requisitos del pleno derecho, o ponerle a quien le falte. Una vez que tengamos el listado de censo electoral, utilizaremos este condicionante cruzado con un listado donde aparezcan pues, los campos que vosotros tenéis que tener en el censo, como será el DNI, el nombre, la fecha de alta en la hermandad y cualquier otra cosa que proceda. En el caso de la provincia de Málaga, voy a abrir el condicionante. Aquí me dice que si quiero perder los cambios, voy a decir que sí, porque no voy a cambiar nada. Voy a abrir el hermano de pleno derecho exclusivo de Málaga y aquí hemos añadido un campo libre que lo hemos llamado firma LOPD que esté marcado. ¿Qué es el campo libre? Pues si nos vamos a la configuración, parámetros generales, entre los 10 campos libres que permite el programa, aquí hemos puesto el de firma LOPD en el campo 6. Toda persona que firme el documento de ley de protección de datos, pues se le va a marcar la casilla número 6. Si nos vamos a la ficha de cualquier hermano, lo vemos muy rápidamente que en los campos libres aparece aquí la firma de LOPD. Precisamente esta persona no la tiene firmada. ¿Esto qué es lo que significa? Pues que el pleno derecho en esta provincia es indispensable que tiene que ser hermano, que tenga pleno derecho y que además haya firmado el documento de LOPD. Si no lo ha hecho, no le corresponde el pleno derecho. Como el documento de LOPD no aparece como un campo fijo, sino que es un campo libre, pues cada hermandad lo tendrá como uno de los 10 campos libres que haya utilizado y es el que tendrá que meter en el condicionante. Como es casilla de marca, se le pone la S de sí o la SI, como queráis. Y al darle a aprobar, aquí me va a dar todos los hermanos que son de pleno derecho con estas condiciones. Independientemente de esto, se usará el sistema de censo electoral para cuadrar los que tengan deuda a determinada fecha y los que cumplan la edad al día de las elecciones, que será un día futuro. Para terminar esta sesión básica de condicionantes, vamos a ver uno que yo he montado para este caso, que es de salida procesional. Lo he llamado Nazareno del Cristo pide año. Y le he puesto pide año entre paréntesis para que me recuerde en el futuro que me va a solicitar un año. Es decir, que tiene año de procesión igual a variable. Lo he llamado Nazareno de Cristo para que me saque todas esas personas y lo he metido en el grupo de procesión. Y las condiciones o filtros que tiene son el año de procesión variable, como ya hemos dicho, la clase N, porque en mi sistema informático a los nazarenos los hemos llamado N, de tipo N, y la sesión CLV, es decir, la clave de la sesión C, porque en mi sistema informático, en los tronos, la C corresponde al Cristo. Vosotros tenéis que indicar aquí, evidentemente, las variables de vuestros propios sistemas. Al tener el sistema variable, me va a servir para cualquier año, por lo tanto, yo al darle a probar, podría ver cómo funciona, introduciendo un año de procesión igual a, y aquí metería el año que sea, y al darle a aceptar, me sacaría todas esas personas que han salido de procesión de Nazareno en el Cristo en el año que he metido. Evidentemente también podríais haber puesto la sesión clave como variable, de manera que os serviría para el Cristo, la Virgen o cualquiera de los pasos de palio o de misterio que hayáis configurado en vuestro sistema. Bueno, pues ya hemos visto el sistema básico de creación y uso de los condicionantes. En sucesivos vídeos iremos especializando esta materia, puesto que es fundamental, ya que si os gusta y la aprendéis, no tendréis límite en la extracción de datos y del control de la información de vuestro sistema informático. Y una cosa más y muy importante, a nuestro servicio de soporte nos llegan muchos correos
indicando que tal o cual determinado condicionante no funciona correctamente. Es decir, que en el título pone una cosa, pero lo que ofrece no tiene nada que ver. Bueno, pues debo recordaros de que los condicionantes no son unos filtros específicos o fijos del programa, sino que son configurados y hechos o construidos por vosotros. Por lo tanto, si no funcionan correctamente es porque el título que le hayáis escrito no tiene nada que ver con la construcción de filtros que hayáis aplicado. Tenéis vuestro servicio de soporte disponible para consultarnos, escribirnos al correo cuando tengáis muchas dudas y os ayudaremos en la construcción de los condicionantes. Así aprenderéis mucho más rápidamente.